Pues después de estas hermosas alabanzas, que espero que no sean solamente canciones que cantamos, que nos pueden gustar más o menos por su ritmo, por su verso, porque a través de todas estas canciones ya se ha predicado el Evangelio. Se han dicho cosas hermosas, cosas preciosas de Jesucristo y expresado de una manera muy armoniosa. Pero aparte de ser canciones que cantamos o alabanzas, aparte de eso es predicación del Evangelio. En ella se dicen cosas muy hermosas de nuestro Señor y Salvador. Así que, dicho esto, vamos a entrar en una porción en las Escrituras que todos hemos leído muchísimas veces, pero que siempre nos dirá algo nuevo. Y es eso lo que debemos pedir, que el Señor nos ayude por medio de su Espíritu para que esto sea como una novedad, como si lo volviésemos a leer otra vez, por primera vez. Estaba pensando hace un momento en cuando el apóstol Pablo escribe a los Corintios en su segunda carta, en el capítulo 2 y verso 16 dice, con respecto a predicar el Evangelio, ¿y quién para esto es suficiente? ¿Quién es suficiente para esto? Pues está apuntando, el apóstol está apuntando a la incapacidad que tenemos nosotros, humanos, limitados, pecadores, para poder anunciar esas verdades tan maravillosas del reino de Dios, para hablar de un ser inconmensurablemente infinito, maravilloso, extraordinario, lleno de gracia, amor puro. ¿Qué trabajo cuesta encontrar palabras y armonizar frases para poder expresar todo eso? Pero bueno, contamos con la ayuda del poder del Espíritu de Dios, como Pablo ha dicho, y esperemos que Él nos guíe y nos lleve a toda verdad. Porque esta porción que vamos a leer es una de esas porciones en las que muchas veces decimos que hay que quitarse los zapatos para no hacer ruido. Hay que acercarse muy despacito, no con miedo, pero sí con mucha reverencia y considerar muy bien lo que vamos a leer y que el apóstol Juan expresó. La porción que nos toca hoy, este es en el primer capítulo del Evangelio de Juan, es decir, en el prólogo que él hace. Él hace un prólogo y luego todas estas verdades que hemos estado viendo y que estamos viendo, él a lo largo de todo el Evangelio las irá ampliando y las irá formando y las irá dando una mayor información. Ahora está planteando los puntos que luego a través de todo el Evangelio él va a ir desarrollando para que nosotros lo comprendamos mucho mejor. La porción que nos toca ahora está en el primer capítulo y es los versos del 14 al 18. Es los últimos versículos de este prólogo. Y dice allí la palabra del Señor. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí, es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Que el Señor bendiga su palabra en nuestro corazón. Digo que es una porción que leemos muchísimo. Es una porción extraordinaria, maravillosa, pero no hay adjetivos. Yo al menos no los tengo para poder expresar lo que estas frases, estas palabras nos están diciendo. El apóstol Pablo, más adelante, cuando escribe a Timoteo, vuelve a hablar de esto y lo hace de una manera también con una exclamación. Y dice en 1 Timoteo 3:16, e indiscutiblemente, no admite discusión, está clarísimo, grande es el misterio de la piedad, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne,
justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Dios fue manifestado en carne. Y lo leemos así, aquí con 1, 2, 3, 4, 5 palabras. Pero hay que detenerse y hay que pensar en lo que estamos diciendo. El apóstol Juan, en este prólogo, que como hemos dicho, del Evangelio, de su Evangelio, hasta el versículo 13, que fue el que estuvimos considerando, Pablo, el domingo pasado, está presentando a Jesús como el verbo, el logos, la palabra de Dios, de existencia desde la eternidad con el Dios Padre y el Dios Espíritu, la Trinidad. También nos ha hablado del papel de este verbo, de Jesús, en la creación. Y lo hace siempre empleando, como veíamos el domingo, empleando el tiempo del verbo era, pues que este era Dios y era en el principio. Después, cuando habla de su precursor o su profeta, que fue el que le preparó el camino de su venida, Juan el Bautista, lo presenta como, interrumpe lo que está diciendo sobre el verbo y de pronto dice en el verso 6, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Y lo presenta de esa manera, tan brusca podemos decir, pero está marcando las partes. Cuando está hablando del verbo habla de unos términos y ahora de pronto dice, hubo un hombre enviado por Dios. Y también en otras versiones dice, vino uno enviado por Dios para que diese testimonio de él, para que preparase el camino. Y para identificar a Jesús, no lo olvidemos, siempre hace hincapié en que la existencia de Jesús es de siempre, con el verbo, de siempre. Nunca podemos decir que hay una fecha. Jesús existe desde siempre, porque es Dios mismo. También nos habla de su misión. Y vimos que en el verso 10 decía, pero el mundo no le conoció. Y luego añade, vino los suyos, pero los suyos no le recibieron. Pero luego añade una tercera opción, podemos decir, mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y es ahora, a partir de ahora, a estos es a los que se va a referir, aunque a los demás también para que crean en él. Pero sobre todo va a hablar a estos que sí le aceptaron, a estos que sí le recibieron, a nosotros que lo hemos recibido como nuestro único y suficiente Salvador. Es a ellos a los que ahora Juan se está refiriendo y continúa con su evangelio. Por eso digo que también nos habla de la misión con lo que él vino a esta tierra, dependiendo de si era aceptado o no era aceptado. Y nos dice que los que le reciben y creen en él, le da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Qué glorioso, ¿verdad? Qué maravilloso. Es como si estuviera diciendo, no podemos ser hijos de Dios a menos que le recibamos a él. Y es exactamente eso lo que está diciendo. No hay otra posibilidad. Y ahora Juan, a partir del verso 14, vuelve a enlazar con el primer versículo, el 14, y vuelve a hablar del primero, de lo primero que estaba diciendo. Es como si hubiese hecho un paréntesis para dar algunas aclaraciones de Juan el Bautista y de cómo se recibe a este verbo que viene a la tierra, que es la luz de los hombres, que es la vida de los hombres. Y ahora, a partir del verso 14, es como si dijésemos, continúa otra vez con lo que ha dicho al principio. Y dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Con qué sencillez y con qué pocas palabras Juan está hablando de algo grandioso, que ahora vamos a ver. Aquel verbo que estaba con Dios y que era Dios, aparece en semejanza de carne como nosotros, como su criatura. La criatura que él mismo creó a su imagen y semejanza. Igual que tú y que yo, como un hombre al 100%. Dice, y aquel verbo fue hecho carne. 5 o 6 palabras, pero que hay que detenerse y no pasar de rápido. Detenerse y pensar. Juan lo expresa con palabras muy sencillas,
que todos podemos entender, pero está hablando de teología profunda, muy profunda. Estas 6 palabras a mí particularmente me impactan mucho. Siempre que las leo me quedo pensando, porque sacuden los cimientos más profundos de mi fe. Yo no sé a vosotros, pero a mí sí. ¿Verdaderamente vivo yo mi vida de acuerdo a esta verdad? A que Jesús es Dios, el Dios de la eternidad, hecho hombre como yo y como tú, que todos pudieron hablar con Él, pudieron tocarle, comieron con Él, caminaron con Él. Ese es el Dios de la gloria. Yo la única interpretación que busco a esto es que hay un problema con el hombre y llega un momento en el tiempo de la historia, cumplido el tiempo, en los tiempos de Dios, en que Él viene personalmente. Esto me recuerda a aquella parábola de los labradores malvados, ¿verdad? Que van enviando profetas y este y el otro. Y al final el padre dice, voy a enviar a mi hijo, a ver si lo respetan. Y lo que hicieron fue, matemos al hijo y la herencia será nuestra. Me recuerda un poco a esto. Dios viene personalmente en la persona de Jesús, se encarna en una virgen y viene a buscarte a ti y a buscarme a mí. Así que digo que esto socava los cimientos más profundos de mi fe, porque yo me planteo y digo, ¿vivo yo de acuerdo a esta verdad? Y te lo traslado a ti. ¿Vives tú de acuerdo a esa verdad? Jesús es maravilloso. ¿Cuántas personas les gusta que le contemos historias de Jesús, de milagros, la mujer samaritana, de esto, de lo otro? Ya. ¡Ah, qué bonito! ¡Qué bien! Como el Señor. Pero cuidado. Por encima de las bendiciones de Dios está el Dios de las bendiciones, que es Él. Y digo que socava todos los cimientos profundos de mi fe pensando en esto. Pablo ha leído un texto en Hebreos que termina diciendo, para hallar el oportuno socorro. Para hallar el oportuno socorro. A lo largo de toda mi vida, ¿tengo yo en cuenta esta verdad, esta realidad en todas las batallas de mi vida? ¿Lo hago algo pragmático, lo hago algo que está ahí, que es real, que cuando yo me levanto por la mañana y empiezo a caminar cada día en esta lucha, vivo de acuerdo a la realidad de que Jesús es Dios hecho hombre? Porque si esto es así, lo que hemos cantado, no soy yo, vive Cristo en mí. Para hacer frente a todas mis luchas, a todas mis batallas de cada día. Sí, lo creo. Dios es trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Creo ese misterio. Decimos los creyentes, los cristianos. Lo sé, lo acepto. Pero esto es una cosa. Y otra cosa muy distinta es que ese Dios increado, ese Dios eterno, que nadie ha visto jamás, ese Dios invisible, que nadie puede ver y seguir vivo con sus ojos, ese Dios se ha hecho hombre, ha tomado forma humana, se ha conformado a un cuerpo humano. Ese Dios que dice que los cielos de los cielos de los cielos no le pueden contener, ahora se ha conformado, ha tomado la forma de un hombre. ¿Lo crees eso? Si eso lo crees, pues maravilloso. Pero hay que vivir conforme a esa verdad. Él se ha hecho hombre. Recuerdo a Salomón en el Antiguo Testamento, cuando la dedicación del templo decía, ¿y verdaderamente habitará Dios aquí en la tierra? ¿Se manifestará aquí en la tierra? Salomón lo ponía en duda. ¿Se manifestará? ¿Es posible eso? Pues nosotros ahora decimos, sí, es posible, porque lo ha hecho. Y aquel verbo fue hecho carne. Y a partir de aquí, si tú crees eso, a partir de aquí no vas a parar de asombrarte. Porque con esta premisa y con esta condición, y aquel verbo fue hecho carne, es con lo que el apóstol Juan va a desarrollar su evangelio. Y vamos a poder ver, saborear, gustar la benignidad de Dios. ¿Recordáis el anuncio de los ángeles? Porque os ha nacido hoy buena voluntad de parte de Dios,
La bondad de Dios se va a manifestar porque os ha nacido hoy, porque se ha hecho carne y ha nacido entre vosotros. Gloria a Dios en las alturas. A partir de esta premisa, de esta condición, de estas 5 o 6 palabras, a partir de ahí vamos a ir viendo maravillas y maravillas y maravillas y sobre todo gracia sobre gracia, sobre gracia, sobre gracia. Pero es a partir de ahí. No van a faltar las maravillas. Las maravillas se van a agolpar. Te vas a maravillar, te vas a impresionar. No va a ser posible que te quedes impasible ante estas cosas. Y todo es a partir, y surge a partir de que, y aquel verbo se hizo carne. Antes no había posibilidad de eso, pero ahora sí, porque ahora ha venido aquí a este triste suelo, como decía la antigua alabanza, porque ha caminado por los mismos caminos, porque ha sentido lo mismo que tú y que yo, hambre, sed, cansancio, sueño, lloró, se entristeció, igual que tú se ha identificado contigo y conmigo. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse, porque Él se ha hecho igual que nosotros en cuanto a la raza humana. Así que, a partir de ahí, vamos a estar maravillándonos. Se van a agolpar, se van a amontonar, día a día, y nunca va a tener fin. ¿Por qué lo ha hecho? ¿Por qué Dios ha hecho esto? ¿Cómo lo ha hecho? Y lo que me maravilla es que todo lo ha hecho por nosotros, por ti y por mí. Por ti y por mí lo ha hecho. Y todo su ministerio, hasta su muerte, su resurrección, todo es en y a partir de, y aquel verbo se hizo carne, se ha hecho carne. Así que esto es maravilloso. Esto es maravilloso. ¿Eres cristiana? ¿Eres cristiano? ¿O aún todavía no lo eres? Da igual. De una forma o de otra, todos, los que lo hemos aceptado, los que hemos creído en Él y los que no, de una manera o de otra, un día te tendrás que enfrentar a esta verdad. Porque Dios va a basar todo en qué has hecho tú de Jesús. ¿Quién es Jesús para ti? Y tendrás que responder a esa pregunta. Tendremos que enfrentarnos a esta verdad. Juan, con 6 palabras, nos ha llevado a la clave, al núcleo central, a lo más profundo de nuestra fe, al centro de la más grande obra de Dios que Él ha llevado a cabo. Ese Dios se ha hecho hombre. E indiscutiblemente, como decía Pablo a Timoteo, indiscutiblemente grande es este misterio de la piedad. Dios manifestado en carne. Quiero que pensemos una y otra vez. Yo quisiera llevaros ahí a pensar una y otra vez, porque esto no ha existido no de ninguna manera, jamás en la historia de la humanidad, ni va a volver a ocurrir. Porque ahora Cristo, hecho hombre, está allí a la diestra del Padre, como un hombre. Allí le tenemos, nuestro precursor, allí está, intercediendo por nosotros. Tenemos un hombre allí, intercediendo por ti y por mí. Y he dicho que habrá un momento en que habrá que preguntarse, los que no sois cristianos, los que no habéis creído en Cristo todavía, de una manera, y los que somos cristianos, los que hemos creído en Él, tenemos que seguir planteándonos esa interrogante. Recordad que el Señor Jesucristo, Él preguntó a sus discípulos. Por supuesto, parecía una pregunta absurda, ¿verdad? Porque aquellos que iban con Él, que caminaban con Él, que vieron los milagros que Él hizo, estaban de noche y de día con Él, y el Señor les pregunta, ¿quién dice las gentes que soy yo? Y hace esa pregunta un poco disuasoria, ¿no? No les pregunta a ellos directamente, dice, vosotros que escucháis a la gente del pueblo y que habláis con unos y con otros, ¿quién dice la gente que soy yo? Y ellos dieron su respuesta, ellos estaban tranquilos, ¿verdad? Dieron su respuesta. Pues dicen que es Elías, dicen que tal, que cual. Bueno, y el Señor Jesús dice, bueno, bien, ahora, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Bueno, una pregunta absurda, tú eres Jesús de Nazaret. No. ¿Vosotros quién decís que soy yo? Los estaba confrontando. Tenían que pensar, es decir, ¿qué decimos? ¿Qué contestamos?
¿Cuál es el concepto? ¿Cuál es la realidad que nosotros tenemos de Jesús? Y esta mañana el Señor nos pregunta a todos, en nuestra vida, a ti y a mí nos pregunta, ¿y tú, Paco, quién dices que soy yo? Vamos, Paco es cristiano, lo conocemos, cristiano evangélico, va a los cultos, pero ¿por qué me haces esta pregunta? Por supuesto que sé quién eres, pero dímelo, confiésalo, dímelo. ¿Quién eres? ¿Quién soy yo? Bueno, y ellos dieron su respuesta. El Señor interrogó también a sus discípulos. ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Es decir, les pregunta a ellos que estaban con Él, ¿quién decían y quién era Jesús para ellos? Así que, hermanos y hermanas, no hay más que una respuesta. Y vamos a retenerla. No hay más que una respuesta. Tú, Jesús, eres el Dios hecho carne. Dios encarnado. ¿Es esa tu respuesta? Pues es así, estupendo. Dios quiere que así lo sea. Porque el cristianismo y el cristiano se hunden cuando olvidamos esta verdad. Cuando nosotros vivimos nuestra vida cristiana solapando o dejando a un lado esta verdad de que Jesús es el Dios hecho hombre, el cristianismo, el cristiano, empieza a entrar en un proceso de debilidad y entramos en un terreno donde podemos ser llevados por todo viento de doctrina. Mirad, hace un momento, con el tiempo de alabanza, yo estaba ahí sentado y estaba escuchando. Pero ha habido un momento, porque esto lo sabemos hacer muy bien, sin darnos cuenta lo hacemos, ¡plum!, que te desconectas de lo que estás escuchando, de lo que estás haciendo, y te vienen a la mente problemas, asuntos de fuera, distracciones. ¿Y cómo te retraes otra vez y vuelves otra vez al sitio, a lo que estamos haciendo? Porque podemos estar aquí sentados y estar en otro lugar, os lo aseguro. Podemos estar aquí. Yo no sé qué estáis pensando cada uno, pero es posible que estés aquí y tu mente esté en otro lado. Y cuando estamos pensando en problemas, preocupaciones, porque a nadie le faltan, todos tenemos problemas y preocupaciones. Cuando estamos pensando en eso, ¿sabéis la única manera que hay efectiva para un cristiano de volver a retraerse otra vez y volver al camino? Es recordar, y aquel verbo fue hecho carne. Es Jesús, es Dios hecho carne. No hemos creído en un ángel, hemos creído en el Dios verdadero. Y Juan lo dice más adelante en su primera carta. Y estamos en el verdadero, en Jesucristo, verdadero Dios y vida eterna. Estamos en el verdadero, no nos hemos equivocado. Así que es importante traer a la mente muchas veces, al menos para mí, esta verdad en nuestras vidas. Dios quiera que esa sea nuestra respuesta. Y Dios quiera que vivamos nuestra vida de acuerdo a esta verdad y a esta realidad. Porque es la única manera de no ser llevados por todo viento de doctrina. Hay muchos grupos que se llaman cristianos que no creen en esta verdad. La unión del verbo y la carne es un misterio tan grande como es la unidad de la Trinidad. Y esto tiene unas implicaciones infinitas, que solo podemos explicarlo diciendo que el misterio de la encarnación es el misterio de la gracia de Dios. Y Juan continúa. Lo hace como no dando importancia a lo que acaba de decir, pero nosotros nos cuesta mucho pasar por esto sin detenernos un tiempo. ¿Cómo ha venido Jesús a este mundo? ¿Cómo lo ha hecho? ¿Ha venido en una nave espacial? Como algunos dicen. ¿Cómo lo ha hecho? ¿De qué forma? Pues sabemos el proceso. El proceso es exactamente como nosotros. Fue concebido en el vientre de una virgen, de María. El óvulo de María, pero Él fue engendrado por la potencia y el poder del Espíritu Santo que inició en ese óvulo, inició ese proceso. Sí, fue así. Es cuestión de fe, claro. Pero es que Dios no tiene poder para eso. Ya el ángel se lo dijo a María. Para Dios no hay nada imposible. Todo es posible. Hasta el punto de que se hace hecho hombre como nosotros. Para Él no hay nada imposible. Y el proceso pues fue el mismo proceso que el nuestro. María estuvo embarazada sus tiempos, sus meses, y al final pues dio a luz un niño
Y ese niño, engendrado de arriba, engendrado por el Espíritu de Dios, es Dios mismo. El proceso es el mismo. Todo había sido anunciado. No fue algo que surgió de improviso, así de pronto. No, si leemos todo el Antiguo Testamento veremos que todo había sido anunciado con precisión, con una precisión milimétrica, para que pudieran los suyos reconocer, sí, este es. Una precisión milimétrica. Y todo se cumple con toda exactitud. Todas las profecías que había, para que nadie piense que fue algo, una decisión de última hora, que Dios dijo, voy a ver cómo lo hago. No, estaba todo predicho. De tal manera que su pueblo, los suyos, tenían que haberse dado cuenta, pero no estaban por esa labor. Eran como los labradores malvados, que dijeron lo que dijeron al final con el hijo. Estas palabras son la clave para comprender todo el Evangelio, hermanos. Estas palabras son la clave para comprender todo el Evangelio. Juan continúa sorprendiéndonos, porque ha dicho que las maravillas y las sorpresas se van a ir agolpando como cada día en nuestras vidas. Y añade, y habitó entre nosotros. Nosotros, tú y yo, fuimos la razón de la encarnación. Dios no tuvo otra pretensión. Dios no vino aquí y dice, bueno, me tienen un templo, me adoran y tal, pero no me han visto. Ahora voy a ir en persona y me voy a crear un reino, me voy a hacer un palacio. No hubo otra pretensión más que nosotros. Fuimos la razón y fuimos la razón de su encarnación. Hacerse cercano a nosotros, a ti y a mí. En una palabra, hacerse accesible. Porque hasta ese momento Dios no era accesible con nuestros sentidos. El Verbo no se le podía ver. Por eso se humanizó, se hizo humano, para que le pudiésemos ver. Y con la encarnación lo que Dios hizo fue hacerse accesible a nosotros. Le pudieron ver, le pudieron tocar. Por eso Juan habla de esas verdades maravillosas que él sabía y había vivido con Jesús. Además, Juan añade que vimos su gloria de acuerdo a qué. ¿Qué gloria fue la que vimos? Pues como la del unigénito Hijo del Padre. Esa gloria tan grande. Anheló tanto nuestra salvación que se hizo necesaria la encarnación. Fue tanto lo que deseó ganarte a ti y a mí para llevarnos otra vez al Padre, a la casa celestial, como hemos cantado. Anheló tanto eso que se hizo hombre. Hizo ese, no voy a decir esfuerzo, porque para él no había ningún esfuerzo, pero lo hizo posible. Venir a buscarte a ti y a mí personalmente. Dejar las 99 ovejas en el redil y ir personalmente el pastor a buscar a aquella oveja descarriada, tonta, necia. Y fue él personalmente, no mandó a un criado, a ver si encuentras esa oveja que falta. Sí, por eso lo hizo. Anheló tanto rescatarte que vino a buscarnos personalmente. Puesto que es el hombre el que necesita ser salvado y ser redimido, y puesto que ningún ser humano lo puede llegar ni hacer, ni alcanzar, de ninguna manera, no hay ninguna práctica religiosa, no hay ninguna peregrinación, no hay ninguna promesa, ni hay ningún sacrificio, no hay nada que podamos dar por nuestro rescate, nada. Pues entonces viene Él personalmente, Dios se hizo hombre, Dios hombre. En Hebreos 2, 14 y 15 dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Y vino para eso Él personalmente. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Mirad, lo que nos dice la palabra de Dios, lo que nos dicen los evangelios, lo que nos dijo Cristo, no son solo palabras, son palabras que tienen vida, que caminan, que crecen, que se mueven. Son realidades. Cristo vino a eso, a destruir a aquel que tenía el imperio de la muerte.
Y vino Él personalmente. No tenemos que pensar en esto como algo sobrenatural que está allí en los cielos. No, es algo que ha venido aquí a esta tierra, a este mundo. Dios se ha hecho hombre en la persona de Cristo. Sus discípulos, pero muy especialmente Juan, pudo ver esa gloria que emanaba a través de la humanidad de Cristo. Juan fue uno de los que pudo percibir cómo de Cristo emanaba, salía esa gloria como del unigénito del Padre. Él lo pudo ver. Y por eso Él dice estas cosas tan extraordinarias, ¿verdad? Era la gloria divina, era la gloria de Dios que no se puede ver en ningún ser humano más, solamente en Él, solamente en Jesús. Y es importante notar que cuando, es una notita aparte, cuando leemos el unigénito Hijo, no está hablando de que Dios tuvo más hijos o tuvo un hijo solo, no está hablando de eso. No está hablando de descendencia, lógicamente. Se está refiriendo a una relación que tiene con el Padre desde la eternidad. El unigénito tiene una relación con el Padre desde la eternidad, lleno de gracia y de verdad. Podíamos ir deteniéndonos, pero ¿recordáis cuando estudiábamos Colosenses? Allí Pablo decía, en Él habita toda la plenitud de la deidad. Qué palabras también tan profundas, ¿verdad? Juan evidencia estos dos atributos de Dios, la gracia y la verdad. Y habitó entre nosotros. Puso su tienda, como dicen las antiguas traducciones, puso su tienda, puso su tabernáculo en medio de nosotros, en medio del ser humano. Y lo hizo de una manera, no la hizo como la visita de un ángel, un relámpago que pasa, o una estrella que está un instante, no. Fue voluntariamente. Estuvo tiempo aquí con nosotros. Fue la voluntaria adopción de sí mismo a la familia humana. Dios, que estuvo con su pueblo Israel hacía mucho tiempo, se manifestaba en aquella nube y en esa línea de fuego en el desierto. Ahora se humilla, lo hace por ti, lo hace por mí, se conforma al ser humano y mora entre nosotros. Y de una manera permanente, porque antes estuvo durante su ministerio, toda su vida terrenal, pero entonces nos envió su Espíritu que mora dentro de cada uno de aquellos que le hemos aceptado como nuestro único y suficiente Salvador. Lo hace de una manera permanente y para siempre. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Y si lo que estamos hablando es trascendental, es maravilloso, es grandioso, es algo que no podemos encajar, lo que sí podemos entender muy bien es este versículo. De su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Es como lo expresa Juan. Gracia sobre otra gracia, sobre otra y sobre otra y sobre otra. Nunca debemos olvidar que la gracia del Dios infinito y eterno, del Dios todopoderoso que hablamos muchas veces, del Dios Padre, nos ha venido a través de Jesucristo. No lo olvidemos. Dios había mostrado en muchos momentos concretos su gracia para con su pueblo. Si vemos el Antiguo Testamento, casi siempre habla de los problemas que tenía el pueblo. Una guerra, un enemigo grande, y el Señor en su gracia les libra de esa guerra, hambrunas, bueno, cuántas cosas, traiciones, todo lo que conllevaba la vida del pueblo. Pero ahora es diferente. Ahora se está ocupando de la vida de cada uno de nosotros, a nivel personal de cada uno. Gracia sobre gracia. La gracia vino por Jesucristo. Y Juan contrasta esto con Moisés también, ¿verdad? Esa gracia que fluye, ¿cómo lo diríamos? A oleadas. Después de una ola, otra. Y después sobre esa ola, otra que viene detrás. Y otra que viene detrás. ¿Lo has experimentado en tu vida? ¿Lo habéis experimentado? Cuando crees que el Señor ha hecho una gracia contigo, te ha bendecido inmerecidamente, puedes decir, pero sí, eso hace mucho tiempo, pero ahora ya hace tiempo que ya no. Ahora ya no me bendice el Señor. Hace mucho tiempo que no he experimentado la gracia del Señor. Sí, el Señor tuvo una gracia conmigo, pero ahora no siento esa gracia. ¿Quién
¿Qué hombre, hermano o hermana cristiano puede decir algo así? Y no decir, siempre, cada día, por su gracia estoy aquí. Siempre, en la salud y en la enfermedad, en los problemas y en el gozo y en la felicidad. Siempre, gracia sobre gracia. Aún en mi debilidad y en mi débil fe, tengo que reconocerlo. El Señor está ahí, siempre. Aunque yo crea que me ha dejado, soy yo el que creo que me ha dejado, pero Él no me ha dejado. Le hemos costado mucho. Va a dejar su obra incompleta. Como decía un amigo mío que ya murió hace mucho tiempo, somos la obra incompleta de Dios. Dios nos hizo y nos creó y nos dejó en este mundo. Dijo, ahí os apañéis vosotros. Qué concepto más equivocado. Gracia sobre gracia sobre gracia, como oleadas, como un tsunami. ¿Habéis visto los tsunamis? Una playa normal y de pronto el mar se crece, como un tsunami que lo cubre todo. Gracia sobre gracia, siempre hacia el ser humano. Y de esa llenura de Jesús, de esa plenitud de Jesús, de esa gloria que se emanaba a través de Él, recibimos de una forma continua, constante y permanente, gracia sobre gracia. En Jesús recibimos bendiciones siempre, siempre, hermanos y hermanas, y en abundancia. Y en abundancia. Nunca dio, o las personas con las que Él trató durante su ministerio y aún hoy, nunca dio nada con escasez. Jesús no fue como nosotros, o como puedo ser yo, tan mezquino. Contabilizo muy bien el tiempo que le doy al Señor. Lo miro muy bien, el culto empieza a las 11, termina a tal hora, tal. El tiempo que dedico a la oración en mi casa, bueno, ya llevo 10 minutos, mucho tiempo. Mi dinero, mis ofrendas, no contabilizo tanto. Él no mide, Él no cuenta. Nunca dio nada con escasez, todo en abundancia por su gracia. Nunca dio escuetamente, nunca faltó nada. Cuando transformó el agua en vino, hubo vino para todo el mundo, el mejor vino, y sobreabundó. Cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia, siempre en abundancia. Siempre en abundancia. Nunca dio escasamente, nunca dio escuetamente, nunca dio míseramente como tantas veces hago yo. Siempre da en grado superlativo, por encima de todo. Y además lo hace para siempre. No ahora te lo doy y ahora te lo quito. Si es vida, la da en abundancia y eternamente. Si es paz, pues nos da su paz, la suya, que vamos a decir. Si es misericordia, cada día, cada mañana nos la da. Si es perdón, para siempre. Nunca va a recordar nuestros pecados. Si es sabiduría, pues cuanta le pidamos, nos la va a dar, toda la que necesitemos. Si es poder, infinito. Tenemos el poder de su Espíritu Santo. Si le pedimos dominio propio, igual nos lo va a dar. Si le pedimos paciencia, nos la va a dar. ¿Qué podemos pedir? Frutos del Espíritu Santo que no nos dé en abundancia. Es más, nos los ha dado ya. Nosotros somos los que muchas veces los perdemos. Perdemos el fruto del amor, el fruto de la paciencia, el fruto de la mansedumbre, pero Él ya nos lo ha dado y en abundancia. Y además con ejemplo. La plenitud de Cristo es la plenitud de las riquezas divinas, que son inescrutables, inescrutables. Verso 17 dice, y continúa Juan, y nos muestra el contraste entre Moisés y Jesús, entre la ley y el Evangelio. Porque la ley fue dada por Moisés, pero la verdad y la gracia vino por Jesús. Marca el contraste, sí. Moisés fue decisivo, fue importantísimo, maravilloso en aquel momento para el pueblo, pero la gracia y la verdad vinieron por Jesús. El poder del Evangelio. La ley que nadie podía cumplir, en contraste con Jesús, que la cumplió toda por nosotros.
Esta es la buena noticia del Evangelio. Pablo decía al principio que puedes venir a Jesús con tus manos manchadas de pecado, con toda tu problemática, con todos tus problemas, con todas tus inquietudes, con todos tus desasosiegos, con todo tu desconcierto, con toda tu confusión. Ven a Jesús, acude a Él y recibirás esa gracia sobre gracia, porque Él no rechaza absolutamente a nadie. Su sangre puede cubrir el pecado más vil y más grande que el ser humano pueda llegar a cometer. Juan termina su prólogo diciéndonos que en Cristo Jesús se hace visible el Dios invisible. Jesús nos muestra al Padre. ¿Recordáis a Tomás? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, así con toda claridad. Se precisa del Dios Padre para ver la grandeza del carácter del Dios Hijo. Se precisa del Dios Hijo para dar una perfecta manifestación del Dios Padre. Y se precisa del Dios Espíritu Santo para ser capacitados para recibir y gozar esta manifestación. La Trinidad. Maravilloso misterio. La Trinidad. Todos los aspectos que estamos considerando en esta introducción o este prólogo de Juan, él lo irá desarrollando a lo largo de todo el Evangelio. Y continuaremos. ¿Somos capaces de considerar lo que Dios ha hecho por ti y por mí? Toda su existencia ha sido por ti y por mí. Todo lo ha dedicado a nosotros. Él no vino a este mundo a buscar otra cosa más que a ti y a mí. Fue lo que lo trajo a esta tierra, buscarte a ti y a mí. No tuvo otra pretensión, porque tampoco tenía por qué tenerla, porque todo es suyo, pero su criatura, aquella que había creado a su imagen y semejanza, se había descarriado, se había perdido, y él tenía que venir a buscarme, el padre que va a buscar al hijo que se ha perdido, y envía a su hijo, en la forma de la segunda persona de la Trinidad, viene a buscarte. Pero todo ha sido por nosotros, hasta su muerte en la cruz, su resurrección, y todavía sigue intercediendo por nosotros. Ese es el amor del Padre, es el amor de nuestro Dios. Él ha venido en persona a por ti y a por mí. Y Él dice ahora, ven a mí, ven a mí. ¿Qué más puedo yo? Decía el Antiguo Testamento, Isaías, ¿qué más queréis que haga? ¿Qué más puedo hacer? He hecho el viaje y he venido a donde tú estás, en la parte del mundo y en la tierra que tú estés. He venido a buscarte. ¿Qué más puedo hacer yo de lo que ha hecho? ¿Qué más tiene que hacer Jesús para convencerte, para que vengas a Él? Acude a Jesús. Tiene todo que darte y tú no tienes nada que perder.